Hace unos años estaba hablando con uno de mis mentores y le pregunté cómo puedo ser más productivo. Le platiqué que siempre tenía la intención y la motivación, pero al final en mi día a día parecía que no tenía tiempo para mis prioridades. Su respuesta fue muy sencilla. Puedes ser más productivo con el método de las 3 preguntas. Obviamente yo nunca había escuchado de esto, entonces le pedí que me lo explicara. Él accedió, pero me puso una condición. Me dijo que si me servía, yo se lo iba a tener que enseñar a otra persona. Llegamos un rato y lo último que me dijo ese día fue: este domingo a las 8 de la noche prepara una pluma, una libreta y estate pendiente a tu celular porque te voy a llamar. Wow, lo primero que pensé fue: domingo a las 8 de la noche. ¿A quién se le ocurre hacer algo a esa hora? Pero obviamente era muchísimo más grande mi curiosidad porque me enseñara el método de las 3 preguntas que mi flojera. Era martes o miércoles y me pasé toda la semana esperando a que llegara el domingo. Por fin llegó el día, eran las 7 p.m. y yo ya tenía mi pluma y mi libreta preparadas y mi celular en la otra mano esperando su llamada. 7:58 empieza a sonar mi celular. No era él, era mi abuelito. Hola, abue, ¿cómo estás? Oye, ¿necesitas algo urgente? Es que estoy esperando una llamada importante. No, ok, te marco en cuanto me desocupe, te quiero. 8:01 de la noche. Vuelve a sonar mi celular, esta vez sí era mi mentor. Contesté y ni siquiera me saludó. Solamente me dijo: espero que tengas una lista de todas las cosas que quieres hacer esta semana. Mi reacción en ese momento fue: ¿en serio? ¿Una lista de todas las cosas que quiero hacer en la semana? O sea, ni siquiera sé qué voy a cenar al rato. Pero bueno, ese era el primer paso. Entonces me puse a escribir todo lo que debía hacer esa semana. Desde las cosas más grandes como escribir y editar videos, terminar pendientes de la escuela, hacer mi trabajo, hasta cosas más sencillas como por ejemplo ir a un partido de fútbol y leer. No me quería quedar con la duda, entonces le pregunté que para qué tenía que escribir esa lista. Y lo que él me dijo fue: si no tienes claras tus tareas en la mente, tampoco las tendrás claras en tu día a día. De ahí la importancia de escribirlas en un papel y acomodarlas desde la más importante y difícil hasta la más sencilla y rápida. Ok, me quedé callado, primera lección aprendida. Después de un buen rato ya tenía toda mi lista de tareas, pero pues todavía no entendía por qué se llamaba el método de las 3 preguntas. Seguíamos en llamada, pero estábamos en silencio. Supongo que él también estaba escribiendo su lista de tareas para su semana o estaba esperando a que yo terminara la mía, no sé, ni lo voy a saber. Pero al cabo de un rato se rompió el silencio y me dijo: ¿estás listo para las 3 preguntas? Yo llevaba listo toda la semana y llevábamos casi media hora en llamada anotando cosa por cosa que tenía que hacer en una semana y pues esa media hora se me hizo como si fueran días enteros. Entonces obviamente le dije: sí, estoy listo. Y me dio la primera pregunta: ¿te gusta hacer esto? La verdad es que en ese momento yo me quedé como pasmado. Me esperaba otro tipo de preguntas como la típica de ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que debes hacer cada día? O no sé, ¿cuántas horas a la semana te pierdes jugando Fortnite? No sé, algo así, pero no. La primera pregunta es: ¿te gusta hacer esto? Así que la anoté. Solamente había 2 respuestas: sí o no. Si la respuesta era que no, debía pasar a la siguiente pregunta. Pero si la respuesta era que sí, entonces debía pasar a mi calendario y debía asignarle una fecha, hora y un lugar en específico para terminarla. Por ejemplo, la primera prioridad de mi lista era crear contenido para YouTube, Instagram y TikTok. Entonces tenía que pasar por esta primera pregunta: ¿te gusta hacer esto? La respuesta obviamente es que sí, entonces esto tenía que pasar directamente a mi calendario. Ahí le asigné una fecha y hora, que es todos los días de las 5 de la tarde a las 8 de la noche, y también le asigné un lugar, que básicamente es aquí donde estoy grabando este video. Pero por ejemplo, entre mi lista también tiene una tarea para mi universidad y tenía que filtrarla por esta misma pregunta. Entonces, ¿me gusta hacerla? Sí, claro que no. Obviamente no me gusta hacer tarea, entonces ese pendiente en mi lista debía de pasar a la siguiente pregunta para filtrarla. Y esta segunda pregunta es: ¿me genera ingresos? Pasando a esta siguiente pregunta, pero siguiendo con el mismo tema de la tarea para la universidad: no, obviamente no te genera ingresos. Es más, mis papás tienen que pagar porque me dejen tarea, pero bueno, ese es otro tema. Y con esta segunda pregunta me di cuenta de una cosa súper importante, y es que en las 3 preguntas solamente podía contestar sí o no. De esa respuesta, de la que solo tenía 2 opciones, era una pregunta totalmente cerrada, iba a determinar más bien dónde terminaba ese pendiente. Así que no, en la pregunta de ¿te gusta? No puedes contestar pues más o menos, depende. En la segunda pregunta, que es ¿te genera ingresos?, pues no puedes contestar ahorita no, pero quizás en el futuro sí. Nada de eso, es solamente sí o no. No puedo dejar quieto ese pelo.
Si la respuesta a estas dos primeras preguntas era que no, entonces debía de pasar a la tercera y última pregunta. Pero si la respuesta era que sí, entonces se abría una nueva posibilidad. ¿Alguien más puede hacer esto por mí? De nuevo, solo se puede responder sí o no. Y claro, como que ahora todo iba tomando más sentido. Estas preguntas me estaban ayudando a darme cuenta de lo que era importante para mí y digamos que se iba formando un embudo de tareas en cuanto a prioridades. Si era una tarea que me gustaba, la asignaba a mi calendario. Si no me gustaba, pero me generaba ingresos, entonces debía de preguntarme, ¿alguien más puede hacer esto por mí? Si alguien más lo puede hacer, obviamente buscas a esa persona que lo haga. Y si nadie más lo puede hacer, pero quiere seguir ganando ese dinero, generando ese ingreso, pues ni modo, otra tarea más que tiene que ir a tu calendario. Acuérdate con fecha, hora y lugar. Pero bueno, ahí en ese momento mi mentor me dijo que anotara la tercera y última pregunta, que era como la cereza del pastel de su productividad. Esta última pregunta era, ¿es una obligación? Si esa tarea es una obligación, entonces igualmente se tiene que cumplir. Pero antes puede pasar por la misma pregunta de ¿alguien más la puede hacer por mí? Y de acuerdo a eso ya se puede ver si va al calendario o si vas a encontrar a otra persona quien lo haga. Pero digo que esta tercera pregunta era la cereza del pastel de la productividad porque si una tarea no le gustaba, no le generaba ingresos y no era una obligación, entonces la eliminaba totalmente de su lista. Como bien decía Anthony de Saint-Exupéry, la perfección no es no tener nada más que añadir, sino no tener nada más que eliminar. Les voy a ser honesto, cuando me dio la tercera pregunta hasta se me hizo un método un poco estúpido. Según yo, no necesitaba hacer todo esto para darme cuenta de que si algo no me gustaba, tampoco me estaba generando ingresos y no era una obligación, entonces no lo hago y ya, parece algo muy lógico. Pero bueno, pues resulta que no era un método estúpido, el estúpido quizás era yo. Empecé a filtrar todas mis tareas, toda mi lista de pendientes y con esas tres preguntas al final terminé eliminando más de la mitad de esas tareas. Delegué algunas otras pocas y organicé mi calendario solamente con tareas que eran importantes de una forma u otra. Me di cuenta de que en mi día a día parecía que no tenía tiempo, pero más bien lo estaba destinando a las cosas equivocadas. Claro, todos tenemos obligaciones que ni nos gustan ni nos generan ingresos y que nadie las puede hacer por nosotros. Ni modo, así es la vida y con este método pues tampoco es como que las podamos desaparecer. Lo que sí es que vas a eliminar muchas otras tareas de relleno y vas a poder destinar mucho más tiempo pues a las cosas que sí te gustan o que te generan ingresos. Al final, si te haces estas tres preguntas, solamente tienes tres opciones: poner en tu calendario, delegar o eliminar. Punto. Todas las tareas que estén en tu lista de pendientes de una semana tienen que pasar por este filtro e irse a una de estas tres opciones. Ese es el poder de las tres preguntas para ser hiperproductivo. Este domingo le agradecí a mi mentor, pero antes de colgar me dijo, acuérdate del trato. Si esto te funciona, vas a tener que compartirlo con otra persona. Y bueno, esto me ayudó tanto que decidí compartirlo no con una, sino con cientos.